El mar parece tranquilo en la superficie, pero debajo de ella, corrientes atraviesan el Atlántico, mientras dos continentes se acercan sin jamás tocarse. Fue en este escenario donde una noticia sobre el proyecto extraordinario apareció en los titulares de diferentes países. Una autopista submarina entre Portugal y Marruecos con galerías separadas, corredores de emergencia y conexiones con la red vial del Algarve. Costo anunciado 800 millones de euros, casi 4.7 mil millones de reales. Según la noticia, la obra reforzaría la integración entre Europa y África, antes de la Copa del Mundo organizada mayoritariamente por Portugal, España y Marruecos. Pero de hecho, ¿dónde comenzaría esta travesía? ¿Y cómo un túnel submarino de esta escala podría costar tan poco en comparación con proyectos similares? Quédate con nosotros en los próximos minutos y entiende por qué el camino más corto entre Europa y África puede ser más difícil. ¿Cómo el agua y las rocas podrían atrapar una tuneladora? Y claro, ¿qué falta para que la conexión entre los dos continentes se haga realidad? El primer problema aparece en el mapa. Portugal continental termina en el Algarve. Al sur está el Atlántico, pero la costa de Tánger no está directamente frente al territorio portugués. La menor distancia entre Europa y África está más al este, donde el sur de España y el norte de Marruecos forman el estrecho de Gibraltar. Algunas imágenes asociadas al proyecto distorsionaban esa geografía. Colocaban el Algarve prácticamente frente a Tánger y presentaban una travesía de aproximadamente 30 kilómetros. Una conexión directa entre Portugal y Marruecos, sin embargo, superaría los 200 kilómetros. La escala cambia completamente. En vez de cruzar solo el estrecho, el túnel pasaría por debajo del mar, una distancia comparable a la de un viaje de ida y vuelta entre Sao Paulo y Campinas. Además, tendría que conectarse a las redes terrestres de ambos países y atravesar profundidades, corrientes y formaciones geológicas aún poco conocidas. La geografía presentada por la noticia corresponde, en realidad, al paso entre España y Marruecos. Y si la ubicación estaba desplazada por cientos de kilómetros, surgía otra pregunta. ¿800 millones de euros serían suficientes para una obra de esa dimensión? De hecho, el presupuesto anunciado resulta extraño. Entre Dinamarca y Alemania, el túnel Fehmarnbelt tendrá 18 kilómetros y un presupuesto de referencia cercano a 7.8 mil millones de euros. En otras palabras, la supuesta conexión entre Portugal y Marruecos sería más de 10 veces mayor, pero costaría poco más de una décima parte de ese valor. Está claro que no se puede calcular el precio de los túneles con una simple regla de 3. El terreno, el método de construcción, la profundidad y las instalaciones varían. Una construcción internacional de ese tipo debería dejar un amplio rastro documental, acuerdos bilaterales, estudios de viabilidad, trazados, licencias, cronogramas, fuentes de financiamiento y nombres de las empresas responsables. Nada de eso se encontró en las fuentes oficiales consultadas de los gobiernos de Portugal o Marruecos. La explicación es simple. El Ministerio de Infraestructuras de Portugal afirmó que la información no tiene fundamento. La agencia lusa rastreó la historia hasta la página reactivada de una antigua publicación con contenidos aparentemente producidos por inteligencia artificial y posteriormente replicados en diferentes países. Pero hay algo que resaltar. La historia no nació completamente de la nada. Pero al este, en el estrecho de Gibraltar, España y Marruecos estudian, desde hace décadas, una conexión subterránea entre Europa y África. La diferencia es que el proyecto real todavía intenta responder una pregunta fundamental. ¿Sería realmente posible construirlo? Hasta julio de 2026, ningún túnel entre España y Marruecos estaba en construcción. El proyecto permanecía en la fase de estudios técnicos e investigación geológica. Cualquier construcción futura dependería de un nuevo acuerdo bilateral entre los países. Cabe destacar que la primera dificultad aparece incluso antes de elegir la máquina. La menor distancia entre los continentes no ofrece necesariamente la mejor ruta. En la parte más estrecha, el estrecho de Gibraltar tiene aproximadamente 15 kilómetros. En el sector oriental, cerca de esa franja, el lecho marino puede alcanzar casi 900 metros de profundidad.
pero al oeste, en el umbral de Camarinal, la profundidad es de alrededor de 300 metros. La ruta sería menos profunda, pero más larga. Sería necesario aumentar la distancia recorrida para reducir la profundidad, y esos 300 metros representan solo una columna de agua. El túnel todavía tendría que pasar por debajo del lecho marino, protegido por una cubierta capaz de limitar las infiltraciones y estabilizar la excavación. Como los ferrocarriles permiten inclinaciones menores que las carreteras, los portales tendrían que estar alejados de la costa, alargando los accesos a las galerías. El terreno bajo el estrecho no forma una masa uniforme. La región posee secuencias sedimentarias conocidas como fleche, una especie de sándwich geológico, con materiales arcillosos, capas resistentes, zonas fracturadas y depósitos poco consolidados. También existen restos de paleocanales, antiguos canales rellenados por sedimentos. Al atravesar estas zonas, el equipo tendría que ajustar los parámetros de la excavación, como el ritmo de avance, el soporte y, dependiendo de la tuneladora elegida, la presión aplicada al frente de corte. Otro riesgo es la convergencia. Bajo gran presión, el macizo puede deformarse hacia adentro. En términos simples, el terreno comienza a cerrar el túnel. Entonces, imagina una tuneladora gigantesca e inmovilizada a decenas de kilómetros del portal y a cientos de metros bajo el nivel del mar. El agua hace que el escenario sea más peligroso. Fallas, juntas y capas permeables pueden crear una conexión entre el océano y el frente de excavación. En el peor de los casos, la tuneladora entraría en una zona de fractura, encontraría material deformable, perdería velocidad y sufriría infiltraciones. Tendrían que hacerse sondeos para investigar el terreno por delante. En áreas críticas, inyecciones de lechada de cemento podrían llenar los vacíos y reducir el paso del agua. El revestimiento tendría que soportar la presión externa y acomodar posibles deformaciones y movimientos tectónicos sin perder el sellado. Sin embargo, antes de elegir una tuneladora, los ingenieros tendrían que responder una pregunta: ¿existe una franja de terreno por la que la máquina pueda avanzar sin ser inundada, comprimida o atrapada bajo el estrecho? De hecho, la construcción de este proyecto entre España y Marruecos comenzaría mucho antes de la apertura de las galerías principales. A finales de 2024 y 2025, se encargó una campaña oceanográfica para investigar el fondo marino en el umbral de Camarinal. El programa preveía 15 días de levantamientos, un presupuesto de aproximadamente 553.000 euros y el posterior procesamiento de los datos. Este levantamiento presenta solo una parte de la investigación. El programa reúne 6 grupos de trabajo, 5 de los cuales están ligados a las campañas marítimas, y también prevé un sistema destinado a organizar e integrar los datos. Ecosondas mapearían el relieve submarino con una resolución mínima de 5 metros, perfiladores acústicos intentarían revelar las capas superficiales debajo del fondo, mientras que muestras de sedimentos y rocas serían recolectadas. Los investigadores no examinarían solo el trazado. Los levantamientos incluirían perfiles paralelos hasta 3 kilómetros a cada lado del eje y perfiles transversales en las áreas correspondientes. Estos datos alimentarían un modelo geológico tridimensional utilizado para identificar fallas y capas inestables. Hasta aquí algunos puntos están claros. La solución de referencia históricamente estudiada es ferroviaria. Atravesaría el estrecho y dependería de accesos en ambos países. En caso de que los resultados señalaran un corredor prometedor, la siguiente etapa podría ser la apertura de una galería de reconocimiento. Ese pasaje podría permitir la observación directa del terreno, la medición de infiltraciones, el seguimiento de deformaciones y la prueba de métodos de consolidación antes de la construcción de los tubos principales. No existe autorización para ejecutar. En un tramo geológicamente más estable, una tuneladora fragmentaría el suelo y la roca. Cintas transportadoras o vagonetas retirarían el material, mientras piezas prefabricadas formarían anillos de revestimiento dentro de la máquina. Las juntas recibirían elementos de sellado, y el espacio neurolimano entre los anillos y el terreno sería rellenado con material de inyección. En las zonas frágiles el método cambiaría. Sondeos examinarían el terreno al frente. Las fisuras recibirían inyecciones. La velocidad sería reducida y soportes metálicos o concreto lanzado ayudarían a contener las deformaciones. Estudios anteriores preveían 2 túneles ferroviarios paralelos y una galería serían los túneles de inyección cerrados,
serían los de las hipótesis. Se consideraba construir primero un tubo ferroviario y una galería auxiliar, añadiendo el segundo según la demanda. Esa configuración, sin embargo, es solo una referencia histórica y no está aprobada como solución ejecutiva. Los vehículos podrían embarcar en trenes especiales, como ocurre en el Eurotúnel. Los terminales reunirían patios, aduanas, migración, seguridad y conexiones ferroviarias. Después de la excavación, se instalarían los rieles y los sistemas de electrificación, señalización, comunicación, ventilación, drenaje, bombeo, detección de incendios y control operativo. Encontrar la ruta, por lo tanto, sería solo la mitad del desafío. La otra mitad sería transformar decenas de kilómetros de galerías en un ferrocarril internacional capaz de operar bajo el mar. Comparte. Obras ya construidas o en ejecución ayudan a dimensionar el desafío de esta mega construcción. El Fehmarnbelt entre Dinamarca y Alemania muestra la escala logística. Los 18 kilómetros estarán formados por 89 elementos de concreto producidos en tierra, transportados por mar y posicionados en una zanja en el fondo. Cada elemento estándar mide 217 metros, más de 2 campos de fútbol, y pesa alrededor de 73.500 toneladas, aproximadamente 10 veces el peso de la estructura metálica de la Torre Eiffel. Incluso con elementos prefabricados, el proyecto requiere fábricas propias, puertos de servicio, embarcaciones especiales y años de preparación. Hasta el año 2026 se habían instalado 2 elementos, sumando poco más de 500 metros, menos del 3% de la extensión prevista. El túnel de Gibraltar requeriría otra técnica, ya que sería excavado bajo el lecho marino. Aún así, el Fehmarnbelt revela el esfuerzo industrial necesario. El Eurotúnel muestra cómo podría operar esta conexión. Autos, autobuses y camiones no circulan directamente por los túneles. Hacen el cruce en trenes especiales entre Francia y el Reino Unido. El sistema cuenta con 2 túneles ferroviarios y una galería central de servicio utilizada para mantenimiento, emergencias y evacuación. Por su parte, el Seikam en Japón muestra el peso del tiempo. Con 53,85 kilómetros, una extensión cercana a la distancia en línea recta entre Sao Paulo y Santos, el túnel enfrentó 4 grandes entradas de agua, pero la ingeniería no es suficiente. España y Marruecos aún tendrían que definir la financiación, la división de los riesgos, las tarifas y la demanda. El túnel competiría con transbordadores, puertos y rutas marítimas existentes. Para justificar miles de millones de euros, tendría que atraer pasajeros y carga sin simplemente transferir las filas de los puertos a las terminales ferroviarias y los controles fronterizos. Antes de cruzar el estrecho, el proyecto todavía tiene que pasar por hojas de cálculo, tratados y decisiones políticas de 2 gobiernos. La autopista submarina de 800 millones de euros entre Portugal y Marruecos solo existió en las pantallas, pero el proyecto real revela un desafío aún mayor. Antes del primer cruce, la ingeniería todavía tiene que demostrar que existe una ruta segura, operativamente viable y económicamente justificable para cruzar el estrecho. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas de la idea, aunque sepas que todavía es solo una especulación? ¿Será que realmente sería viable un túnel submarino que cruzaría África y Europa a través de Portugal y Marruecos? Deja aquí tu opinión en los comentarios, me dará gusto leerlos todos. Yo me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.